Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés para la lectura de acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 27 de marzo de 2019 y recogida en la acta número 339, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2019-2020 la conferencia titulada "El aire no basta para no asfixiarnos, la física de la respiración", a cargo del ilustrísimo señor don Luis Mederos Martín, doctor en Ciencia Física e investigador científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Será presentado por el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla, académico de esta. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla para presentar al conferenciante. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor don Luis Mederos Martín, quien, al igual que el Sheldon Cooper, el protagonista de la serie de televisión de The Big Bang Theory, es un eminente físico teórico. Pero hasta ahí las coincidencias. Pues al contrario que aquel, el doctor Mederos es extraordinariamente ameno, empático y didáctico, como van a comprobar en unos momentos. El doctor Mederos es canario, nació en la isla de La Palma y de hecho conserva en gran medida, como también verán ahora, el atractivo acento de aquellas entrañables tierras. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Físicas por esta misma universidad, en la que también ha sido profesor titular interino durante unos años. Desde 1989 desarrolla su actividad científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente como investigador científico del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Es una autoridad en cristales líquidos, entre otras disciplinas, y su dilatado currículo es un fiel reflejo de su categoría profesional y científica. A modo de brevísimo resumen, les comento que ha desarrollado varias estancias prolongadas en centros de investigación extranjeros de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Ha participado o dirigido 17 acciones de I+D+I. Ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas de reconocido prestigio. Ha escrito 3 libros y ha participado en innumerables congresos científicos. Luis Mederos y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero no ha sido gracias a la física, sino curiosamente a la navegación astronómica, disciplina que junto con la práctica de la navegación a vela es una de sus grandes aficiones y que practica con asiduidad en sus frecuentes navegaciones tanto en fin de semana como en las vacaciones de verano. El nombre de Luis Mederos es ampliamente conocido en el mundo de la náutica de recreo. Su libro Navegación Astronómica, que vaya por la 7ª edición, es ampliamente utilizado y elogiado. Y su página web personal, rodamedia.com, se ha convertido en un referente en lengua española de esta ancestral técnica de navegación. Como les he dicho, estaremos con contacto casual, de forma anónima, hace más de 15 años. Digo de forma anónima porque el contacto fue discutiendo en un foro de náutica sobre el apasionante tema de la navegación astronómica. Eran discusiones, aunque alguien pueda pensar que no, serias, profundas y ampliamente seguidas, en las que además nos tratábamos respetuosamente de usted. Hasta que llegó el día en que vino a San Fernando, nos conocimos personalmente y ya nos apegamos oficialmente al tratamiento. Desde entonces hemos estrechado lazos tanto personales como académicos y hemos, por ejemplo, desarrollado conjuntamente 11 seminarios de navegación astronómica. 2 en la Universidad Internacional de Pelayo, en Santander, 1 en la Escuela de Especialidades de la Armada Antonio Escaño, en Ferrol, y 8 en la Escuela de Guerra Naval de Madrid, dentro de los actos de la Semana Naval que anualmente celebra la Armada desde 2011. Pero como ya sabrán por el título de la conferencia, el doctor Mederos no viene a hablarnos de navegación astronómica, sino nos va a hablar de la línea de investigación que está desarrollando actualmente
y que además es el núcleo de su actividad científica presente. Esto es, nos va a hablar del surfactante pulmonar. No se asusten por la palabra. Como reza el título de la conferencia, nos va a hablar de la física de la respiración. Es obvio, innegable, que la respiración es imprescindible para mantenernos con vida. Gracias a ella, nuestro organismo es capaz de obtener el oxígeno que necesitan nuestras células y deshacerse del nocivo dióxido de carbono que estas producen. Es un proceso que los humanos realizamos de forma automática, inconsciente, pero que entraña fenómenos físicos de gran complejidad. De hecho, es sorprendente y admirable, como tantas otras cosas en la vida, cómo hemos evolucionado hasta conseguir unos pulmones que no colapsen, que, como verán a continuación, sería la consecuencia física lógica inicial, a no ser porque hemos sido capaces de desarrollar la capacidad de generar el ya mencionado surfactante pulmonar. La conferencia de la que vamos a disfrutar a continuación no es una charla de medicina, como en un principio podría parecer por el título, sino es una charla de física. El doctor Mederos nos expondrá de manera totalmente descriptiva y divulgativa los principios de la física a los que nuestros pulmones deben enfrentarse cuando respiramos. ¿Qué problemas entrañan dichos principios? ¿Cómo los ha solucionado la naturaleza? ¿Y por qué un físico teórico está estudiando actualmente estos procesos? ¿Qué preguntas hay abiertas y qué respuestas y soluciones puede aportar? Les dejo que disfruten con nuestro conferenciante de esta tarde, con la seguridad de que no les va a defraudar ni él ni el tema de su charla, y que al final todos saldremos habiendo entendido un poco mejor la enorme complejidad que entraña un gesto tan aparentemente irrelevante como es respirar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Teodoro López Moratalla. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Luis Mederos Martín para pronunciar la conferencia El aire no basta para no asfixiar. La física de la respiración. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teodoro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teodoro, por tus amables palabras. Muchas gracias a la Academia por la oportunidad para estar esta tarde aquí y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por el interés a pesar del coronavirus. Bueno, pues como ya muy bien ha explicado Teodoro, yo voy a hablar de la física de la respiración, esa cosa que hacemos de manera automática, instintiva, prácticamente sin esfuerzo, desde el mismo momento que nacemos hasta el momento que nos morimos. Como vamos a ver, no es una cosa tan sencilla por el hecho de que lo hagamos automáticamente. La charla la he dividido en 4 partes. Una de introducción, donde hablaré un poquito de la fisiología del pulmón y de la respiración. Muy poquito, porque yo no soy médico, yo no entiendo casi nada de eso. Después haré un paréntesis hablando de la tensión superficial de los líquidos y los surfactantes, una cosa aparentemente rara, pero que está a la orden del día, presente en todos los días de nuestra vida, como vamos a ver. Después hablaré del surfactante pulmonar y por último terminaré con un breve ejemplo de qué pinta un físico teórico como yo en un problema aparentemente nada relacionado con la física como este. Bueno, la respiración consiste en el intercambio de gases entre nuestro torrente sanguíneo y el aire exterior. Solo los médicos lo llaman hematosis. Ese intercambio de gases, como ya adelantaba Teodoro en la presentación, consiste en obtener del aire el oxígeno que necesitan nuestras células para su metabolismo y eliminar el dióxido de carbono que ese metabolismo celular produce. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace, claro, en los pulmones. El aire entra por la tráquea, se distribuye a través de los bronquios hasta todo el pulmón, los bronquios terminan en los sacos alveolares, en los alveolos, que son cavidades esféricas, todas conectadas entre sí y rodeadas de vasos sanguíneos. En una de esos... no me funciona ahora. Uno de esos alveolos es lo que represento aquí. Tenemos la cavidad alveolar
y un vaso sanguíneo que lo rodea. La sangre viene, estos son los glóbulos rojos que aquí están pintados de azul para representar que vienen cargados de dióxido de carbono que la sangre ha ido recogiendo por todas las células del cuerpo para eliminarlo, y el oxígeno del aire que hemos inspirado se difunde a través de las paredes del alveolo y del vaso capilar, reacciona con la hemoglobina de los glóbulos rojos y al final del circuito la sangre sale, y el CO2, claro, el CO2, el dióxido de carbono, se difunde en la dirección contraria y pasa al aire del alveolo. De manera que al final la sangre ha entrado cargada de CO2 y sale cargada de oxígeno, y el CO2 queda en el aire que expulsamos con la siguiente expiración. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema es que este intercambio gaseoso es muy poco efectivo. Lo cual quiere decir que para cubrir las necesidades de oxígeno que tenemos y de eliminar el CO2 que tenemos, pues una persona adulta en una inspiración profunda tiene que exponer al aire una superficie de intercambio enorme. Enorme quiere decir que en una inspiración profunda, un adulto, la superficie total de los alveolos es del orden de una pista de tenis, el tamaño de una pista de tenis. Y además, el aire en contacto con esa enorme superficie hay que renovarlo continuamente, claro, porque una vez que se ha cargado de dióxido de carbono hay que expulsarlo y traer aire nuevo con oxígeno para continuar el ciclo. Ese trasiego de aire es del orden de 11.000 litros de aire al día. Y todo eso lo hacemos las 24 horas del día, los 365 días del año, incluso este 366, que ha sido bisiesto. Y lo hacemos estando en reposo, tumbados en el sofá de casa viendo la última serie de Netflix, o lo hacemos en pleno esfuerzo corriendo la maratón de Nueva York. Y lo hacemos dormidos, despiertos, de manera prácticamente instintiva, automática y sin esfuerzo. La pregunta es, ¿cómo podemos conseguir hacer todo eso, generar esa enorme superficie y hacerlo sin esfuerzo prácticamente? Mucho más seria es la segunda pregunta, la segunda cuestión de la que voy a hablar en esta introducción, que es el síndrome de distrés respiratorio, el SDR. Este es un problema extraordinariamente grave en bebés prematuros, como vamos a ver. Espera, Agustín. La cuestión es, imaginemos que inflamos dos globos. Por un momento pensé hacerlo aquí, pero se complicaría demasiado. Inflamos dos globos iguales, pero uno lo inflamos más que otro, los conectamos con un tubito, como está ahí, y mantenemos cerrado el paso de aire. La pregunta es, ¿qué pasará cuando este señor del vídeo afloje la presión de los dedos y permita que pase el aire? ¿Qué creemos que pasará? Cuando uno hace esta pregunta, la inmensa mayoría de la gente dice, pues el globo azul, en este caso que está más inflado, se dará aire al globo amarillo y se quedarán llenos por igual, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es esto. Agustín, por favor. Esto es lo que pasa. Este señor afloja la presión y lo que pasa es que el globo pequeño se desinfla en el globo grande. Y eso solo tiene una explicación posible, y es que la presión dentro del globo pequeño, cuando están inflados, claro, es mayor que la presión dentro del globo grande, aunque intuitivamente uno en principio, si no lo piensa, diría que es al revés. Eso se puede entender de manera muy sencilla, se pueden empezar a demostrar ecuaciones y tal. La idea es mucho más simple. Estirar un globo, inflar un globo, aumentar la superficie de un globo cuesta energía. Por cada unidad de superficie que quiero aumentar el área, tengo que gastar energía. Por eso tengo que soplar para inflarlo. Entonces, cuando yo conecto los dos globos, lo que harán los globos es desinflarse o inflarse, adoptar la posición en la que la superficie total que ocupa el volumen de aire que hay entre los dos globos sea la menor posible, para pagar el menor precio energético. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos entonces comprender muy fácilmente si imaginamos, como pongo aquí, que si imaginamos, como pongo aquí, que el globo amarillo lo he inflado con 1 litro de aire y el azul con 3, tengo 4 litros de aire en total. Si recordamos de nuestra infancia reciente
el volumen de una esfera en función del radio y el área de una esfera en función del radio, pues puedo calcular cómo varía el área de una esfera en función del volumen de la esfera y tengo estos resultados. Entonces, si el resultado final fuese el que intuíamos al principio, acabaría con 2 globos de 2 litros cada uno, lo cual daría lugar a un área de 1500 y pico centímetros cuadrados. Sin embargo, el resultado que hemos visto en el vídeo es un globo de 4 litros que tiene un área de 1200 y pico menor. Por eso el globo pequeño se desinfla en el globo grande, o por eso la presión dentro del globo pequeño es mayor que dentro del globo grande. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué tiene que ver con los pulmones? Bueno, pues mucho. Porque los alveolos, esto que dibujo, este esquema que dibujo aquí es un único alveolo, pero hay muchos para conseguir una superficie tan enorme como necesito. Y están todos conectados entre sí y no son de igual tamaño. O sea, en este esquema lo que dibujo es 2 alveolos, uno más grande y otro más pequeño, que están conectados entre sí. Pues esto es un problema, porque este es el problema de los 2 globos. Este globito pequeño, o sea, ahora donde digo globo, entiendan ustedes alveolo, este globito pequeño se vaciará en este grande a su vez se vaciará en otro más grande y así sucesivamente, y el pulmón se colapsa. Y este paciente que tenemos aquí en la mesa muere. Este es el síndrome de distrés respiratorio. ¿Cómo lo arregla el pulmón? O sea, la segunda pregunta que quiero responder esta tarde es: ¿cómo evitan los pulmones el extraordinariamente, tenía que haber puesto extraordinariamente grave, problema del síndrome de distrés respiratorio? Bueno, pues lo arreglan con esto que este esquema pone aquí. Lo arreglan. Esto es. Lo arreglan con este esquema, esta etiqueta que pone aquí, que es el surfactante pulmonar. Este capa de líquido que he pintado aquí, de momento no he dicho nada de ella y he supuesto que es agua, es mayormente agua, pero ¿qué tiene que pasar para evitar este problema? Bueno, pues la presión aquí es más grande que aquí, porque la diferencia de presión entre dentro y fuera del globo depende de la energía que me cuesta aumentar la superficie. Esta es la energía que me cuesta estirar el globo, dividido por el radio. Que la presión dentro es mayor que la presión fuera es evidente, si no el globo no estaría hinchado, ¿no? Si el globo está hinchado es porque la presión del aire dentro es mayor que la presión del aire fuera, que es la presión atmosférica. Así que lo que tienen que hacer los pulmones es apañarse de alguna manera para que este cociente deje de depender del radio. Si la tensión superficial es la misma siempre, como es el caso de un globo que está hecho del material elástico que esté hecho y aumentar su superficie cuesta lo que cuesta, pues no tengo arreglo. Pero si me las apaño de alguna manera para que a medida que el radio disminuya, esto disminuya también de manera que este cociente sea constante, pues entonces no hay diferencia de presión dentro del alveolo pequeño y dentro del alveolo grande, y el alveolo pequeño no se vaciará en el grande y evitamos el colapso. No sé si me he explicado. Por cierto, en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay ningún problema, estamos para ver si me logro explicar. Bueno, ¿y eso cómo lo consigue el pulmón? Pues lo consigue precisamente segregando una sustancia que no es solo agua, sino es agua, lo segrega, voy a acelerar un poco porque si no estaremos hasta mañana, lo segrega a través de unas células especiales que hay en la pared del alveolo. Esto es un alveolo que se llaman los neumocitos de tipo 2, es del orden del 5% de las células de la pared son este tipo de células, segregan una sustancia especial que mezclado con el agua forma lo que se llama la capa esta, que era lo que pintaban azul antes, ahora aquí en amarillo, que es el surfactante pulmonar. ¿Y qué consigue el surfactante pulmonar? Pues disminuir la tensión superficial, la gamma, la energía que cuesta aumentar la superficie, lo disminuye drásticamente, prácticamente hasta hacerla nula. ¿Eso qué consigue? Pues matamos 2 pájaros de un tiro, resolvemos las 2 preguntas que he hecho hasta ahora. Uno, ¿por qué podemos respirar prácticamente sin esfuerzo? Pues porque tenemos surfactante pulmonar que hace que la tensión superficial sea casi cero. O sea, no cuesta trabajo estirar la superficie. Y 2, el que no cueste trabajo estirar la superficie hace que este cociente es prácticamente cero, con lo cual la presión, ya no hay diferencia de presión prácticamente entre fuera, que es la atmosférica, dentro,
y fuera o dentro, independientemente del radio, todas las presiones, independientemente del tamaño del alveolo, son prácticamente iguales e iguales a la presión atmosférica, y hemos resuelto el problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan grave este problema? Bueno, porque este es un problema extraordinariamente grave en los bebés prematuros. Porque, como es evidente, el bebé, el feto antes del parto, no necesita sus pulmones para respirar, de manera que el pulmón madura, y en particular los neumocitos y el tipo 2 y la producción de surfactante se desarrollan del orden de las 2 últimas semanas de gestación. Así que si el bebé es prematuro, pues tiene todas las posibilidades de no generar surfactante y desarrollar el síndrome de distrés respiratorio, que es extraordinariamente grave. Tan grave que a finales de los años 60 del siglo XX era la causa de la muerte de 9 de cada 10 bebés prematuros. En los años 80 se comenzó a desarrollar el surfactante sintético, artificial, y hoy día los bebés prematuros se tratan con prácticamente todo, se les suministra surfactante sintético mediante aerosoles. Aún así, estos surfactantes hoy día siguen sin ser lo eficaces que quisiéramos, y todo ello porque, como veremos, el mecanismo molecular con el que funcionan esos materiales es realmente complicado. Eso es lo que espero mostrarles esta tarde, y tan complicado que todavía no lo entendemos nada bien. Por eso la investigación en este campo es una investigación multidisciplinar, como prácticamente hoy día todas las investigaciones. Por eso hay biólogos, hay médicos, hay químicos, hay físicos trabajando conjuntamente para intentar resolver el problema o mejorar el problema, la solución al problema. Bueno, entonces, como he estado hablando de tensión superficial, tengo que explicar qué es la tensión superficial y qué es ese famoso surfactante, cómo se apaña para eliminar la tensión superficial. ¿Por qué el globo este, cuando lo hinchaba antes, si es una cosa alargada cuando está desinflado, por qué se infla? ¿Por qué adopta la forma esférica cuando se infla? ¿Por qué no mantiene la forma alargada y ya está? Pues porque, de nuevo, estirar la superficie del globo cuesta energía, de manera que si yo le quiero meter dentro un volumen de aire, los litros que sea, el globo adoptará la forma que es capaz de encerrar esos litros de aire con la menor superficie posible. Y el cuerpo geométrico que tiene el mayor volumen con la menor superficie es la esfera. Por eso el globo es esférico. Pero el globo tiene tensión superficial, que cuesta energía estirar un globo, es evidente, ¿no? Hay que estirar. Pero ¿y el agua? Los líquidos, o el agua en particular, tienen tensión superficial. ¿Cuesta trabajo estirar la superficie de un líquido? Pues si uno ve esa foto, que es una gota de agua perfectamente esférica, ¿por qué la gota de agua es esférica? ¿Por qué no cae un cilindro, por ejemplo, que parecería más lógico a partir de la forma del grifo? Pues porque generar una superficie de un líquido, de agua, como en ese caso, cuesta energía. Y por lo tanto, la gota adoptará la forma que consigue el volumen que tiene que tener con la menor superficie. Y eso es una esfera. ¿Cómo está? Y aquí está muy claro, o sea, que la superficie de un líquido es como si fuese una goma elástica, pero a nivel molecular, como si fuese el globo, pero a nivel molecular. Y de hecho, en esta extraordinaria foto se ve claramente, esto es un mosquito, un zapatero, pero de más de 2 patas, que se ve claramente que no está flotando en el agua, está literalmente apoyado en el agua, y se ve, tan es así que se ve la deformación de la superficie del agua. O sea, los líquidos tienen tensión superficial, y la tensión superficial es, igual que en el caso del globo, la energía que me cuesta aumentar una unidad de superficie, el área de la superficie del líquido. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de tensiones superficiales de algunos líquidos habituales a 20 grados centígrados. El agua, el aceite de oliva, el acetón, tal, y el mercurio. El mercurio tiene una tensión superficial gigantesca, por eso se forman las bolitas tan estables. Cuando éramos niños y se rompía el termómetro y jugábamos con las bolitas,
cosa que no dejen hacer, por favor. Iba a decir a los hijos, más bien a los nietos. No lo dejen hacer porque el mercurio, el vapor del mercurio es extraordinariamente tóxico, eso era un disparate, pero bueno. Pero el agua, comparado con otros líquidos normales, el mercurio tiene esa tensión superficial tan enorme porque tiene carácter metálico en estado líquido, es un material muy curioso, pero bueno, eso no lo vamos a meter ahí. El agua tiene una tensión superficial que, como ven, es un orden de magnitud más grande que la del como el aceite de oliva, la acetona, el alcohol. Eso tiene consecuencias diarias para la vida en este planeta, que, como saben, el agua es crucial, fundamental. ¿Y por qué los líquidos tienen tensión superficial? Pues voy a ir un poquito, se me echaba a correr, voy a ir un poquito rápido porque creo que si no me voy a pasar muchísimo de tiempo. Si uno hace una foto, si uno fuese capaz de ver un líquido, las moléculas de un líquido, un vaso de agua, supongamos que es eso, lo que uno vería es cada molécula moviéndose en todas las direcciones, unas más deprisa, otras más despacio, chocando entre ellas, chocando con las paredes. Si le hago una foto en un instante dado, tengo una cosa como esta. Si yo me fijo en una molécula que está lejos está en la superficie, que está lejos de la superficie, las moléculas se atraen todas unas a otras. En promedio, porque como se están moviendo tengo que hablar de promedio. En promedio, cada molécula está rodeada de moléculas por todos lados, de manera que la fuerza neta, la resultante, la fuerza total sobre una molécula es nula. Pero si me fijo en una molécula que está en la superficie, resulta que la fuerza total sobre esta molécula no es nula. ¿Por qué? Porque faltan moléculas por arriba. Las fuerzas estas que tiran de esta molécula hacia abajo no están compensadas con moléculas por arriba, porque no hay. ¿De acuerdo? Así que estas moléculas que están en la superficie están sometidas a una fuerza hacia abajo y por lo tanto se comprimen. La capa superficial se comprime. Disminuye la distancia lateral entre ellas y como las fuerzas son inversamente proporcionales a la distancia, hay una fuerza lateral en esta dirección que se opone a que uno estire la superficie y la haga más grande. Ese es el origen de la tensión superficial. Por eso los líquidos tienen tensión superficial. ¿Por qué el agua tiene una tensión superficial tan grande? Pues porque es una molécula bastante especial, es una molécula que se llama polar, formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, que comparten, cada enlace de estos comparten un electrón, pero al oxígeno le gusta el electrón más que al hidrógeno, de manera que la carga eléctrica aquí está desplazada hacia el oxígeno, la carga eléctrica negativa. Así que aunque la molécula sea neutra, eléctricamente neutra globalmente, tiene una zona cargada positivamente y zonas cargadas negativamente. Esto es lo que se llama un dipolo eléctrico, es una molécula dipolar. Por eso el agua es tan extraordinariamente buen disolvente, disuelve el azúcar, la sal y tal, con mucha eficacia, ¿no? Así que cuando se juntan dos moléculas de agua o más, lo que pasa es que se distribuyen en una estructura de forma que las partes negativas, las partes cargadas negativas y positivamente se orientan adecuadamente para atraerse y forman una estructura que se llama puentes de hidrógeno, que es muy estable, y por eso el agua tiene un punto de ebullición tan alto. El agua hierve a nivel del mar, como aquí, pues a 100 grados centígrados. El alcohol hierve muchísimo antes, esta estructura es extraordinariamente estable. Por eso la tensión superficial rompe. Las fuerzas de cohesión, que son estas de aquí, estas fuerzas son muy fuertes, y por eso cuando en los átomos que están en la superficie, la fuerza que forma esta capa elástica, digamos, es muy fuerte, la tensión superficial es muy grande. Entonces, ya sabemos por qué tenemos tensión superficial. ¿Qué pasa? Ya me voy acercando a los alveolos. ¿Qué pasa cuando hago una foto por la mañana, un día de rocío, y veo una hoja con una gota? La gota es esférica porque hay tensión superficial. Y aquí la gota es esférica, salvo la parte que está apoyada en la hoja esta, claro. Es esférica porque hay tensión superficial. Pero claro, si yo corto esta gota así por un plano perpendicular a la hoja y lo dibujo aquí, tengo una cosa así. ¿Por qué la gota tiene esta forma? Pues porque aquí hay en realidad tres superficies. No está solo el agua con el aire, que tiene la tensión superficial de la que he estado hablando, y que no quiere que esta superficie sea grande, porque esta tensión superficial, que es la del líquido, el agua con el gas, con el aire,
lo que quiere es que esta superficie sea lo más pequeña posible, así que tira de este punto para acá para hacerlo más pequeña. Pero es que la hoja también con el aire y la hoja con el agua también tienen tensión superficial, claro. Y la tensión superficial de la hoja con el aire lo que quiere es que esta superficie, la superficie que no tiene agua, sea lo más pequeña posible. Lo que hace es tirar de este punto para que la gota se extienda y de manera que esta superficie no esté libre. Y a su vez la tensión superficial de la hoja con el agua lo que quiere es todo lo contrario, que este punto se venga para acá para hacer esta superficie más pequeña. ¿Se entiende esto? Entonces la forma de equilibrio de la gota es la que hace que este punto, bueno, esto no para explicar por qué, esto me lo salto. La forma de equilibrio de esta gota será aquella que hace que este punto no se va para ninguno de los lados. Así que si proyecto este vector lo proyecto para acá, lo que tengo aquí es 1 tirando para acá y 2 tirando para acá. El equilibrio será aquel en el que este vectorcito rojo más este sean igual a este. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué depende entonces de que la gota se forme, el ángulo que se llama el ángulo de contacto sea más grande o sea más pequeño? Pues de los valores de estas tensiones superficiales. Si esto es una gota de rocío que ha caído esta noche pasada y esto es una hoja de, yo qué sé, de maíz, por ejemplo, parece, pues yo no puedo hacer nada, porque el agua con el aire tiene la tensión superficial que tiene, el maíz con el agua la que tiene y el maíz con el aire la que tiene. Pero si esto es un insecticida que yo he pulverizado para matar la araña roja claramente, que está estropeando aquí esta planta, como se ve claramente, lo que a mí me interesa es que no pase esto. Si esto es una prenda que estoy intentando lavar, lo que quiero es que la gota se extienda todo lo posible, para que el insecticida llegue a todas partes o el agua llegue a todas partes. ¿Y cómo puedo conseguir eso? Pues evidentemente, si esto es un insecticida, yo lo que hago aquí, además de echar el insecticida, le echo algo para aumentar para disminuir esta tensión superficial, porque si disminuyo esta tensión superficial, este vectorcito rojo es más pequeñito, y entonces este más este ya no son capaces de equilibrar a y este punto se viene para acá, la gota se extiende y consigo lo que yo quería. No sé si me explico. De hecho, yo esto solo veía hacer a mi padre, que era muy aficionado a cultivar naranjos, y se le enfermaban siempre de una palomilla blanca que se llamaba. Lo fumigaba de manera ecológica, ya mi padre era ecologista. Se hacía un veneno ponía de remojo cigarrillos mucho tiempo, nicotina, que es muy tóxica, con agua, y le añadía detergente de lavar la ropa. Nunca supe por qué le añadía detergente hasta que me puse a estudiar física. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, esas sustancias que se añaden al líquido para modificar la tensión superficial y en particular para disminuirla, se llaman tensioactivos o surfactantes, es lo mismo. Un surfactante o un tensioactivo es un material que añadido al líquido disminuye su tensión superficial. ¿Cómo funcionan? Pues muy fácil. Bueno, no tan fácil, pero bueno. Si la tensión superficial se debe, digamos, a la capa esta, que es como si fuese a nivel molecular una goma elástica, lo que tengo que hacer es romper esta capa. Entonces, si hubiese una sustancia que añadida al agua, vamos a hablar del agua, tuviese la sana costumbre de, en lugar de quedarse por ahí por todos lados, colocarse entre los átomos de la superficie, obligándolos a separarse, pues tendría resuelto el problema porque he roto la capa elástica esta. ¿Se entiende? ¿Esas sustancias existen? Sí. Y son sustancias que son, aquí ahora represento las moléculas de líquido como moleculitas de agua, y las moléculas de surfactantes son estas cosas que tienen una cabeza también polar y una cola. Estas moléculas se llaman moléculas anfifílicas. Ahora pondré algún ejemplo. Tienen una cabeza que está loca por estar en contacto con el agua. O sea, como diríamos, le gusta el agua más que comer con los dedos. Se llama una cabeza hidrofílica. Hidrofílica quiere decir que le encanta, se disuelve en agua, le encanta. Y tienen una cola, que es esta de aquí, que es hidrofóbica. O sea, esta cola de aquí... Esta cola de aquí es una cola hidrofóbica, no puede ver el agua ni en pintura. Entonces, si yo
hecho esta sustancia en el líquido, la manera de que todo el mundo esté contento, es decir, que las cabezas estén contentas porque están en contacto con el agua y las colas estén contentas porque no están en contacto con el agua, que se coloquen así. Y por lo tanto disminuya la tensión superficial. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo de ese, y es esta molécula, que como ven empieza a complicarse. Es una cadena, esto es una cadena de carbonos, cada carbono tiene cuatro enlaces, no sé si se acordarán de la química de la juventud. Un carbono tiene 4 enlaces, pues gasta 2 en unirse con los otros 2 de la cadena y los otros 2 con hidrógeno. Pero esta última cadena de aquí, el último carbono, en lugar de estar saturado con hidrógeno, pues está saturado de esta manera. Como ven, tiene una zona dipolar. Esa zona de ahí es la cabeza hidrofílica. Si yo añado esto al agua, esta zona de la molécula quiere estar en contacto con el agua, mientras que toda esta parte de aquí es la cola hidrofóbica. Así que cuando la añada al agua, pues va a pasar lo que había puesto antes. Es muy rara esta molécula. ¿La habrán visto ustedes alguna vez? Yo creo que sí. Ese es el jabón con el que nos lavamos las manos, los platos, nos duchamos todos los días. Eso es una molécula de jabón. ¿Cómo funciona el jabón? ¿Por qué lava tan bien? Pues por dos efectos. La naturaleza surfactante, el que disminuye la tensión superficial, hace que cuando yo lo echo al agua o lavo una prenda, en lugar de formar gotitas que no moja todo, se extienda y por lo tanto se lava toda la superficie que yo quiera. Pero es que además la naturaleza anfifílica de la molécula hace el resto del trabajo. Pongo aquí un ejemplo, un esquema de cómo lava el jabón. Y yo tengo aquí una superficie que quiero lavar, ya sea una prenda, nuestras manos, la piel, porque nos estamos echando. Esto es un depósito de grasa, de porquería, bacterias, todo esto es lo que quiero lavar. Ahora he hecho jabón, y he hecho jabón todo el que sea necesario. Toda una capa de jabón se habrá puesto ahí arriba en la superficie con el aire, que no lo he dibujado para complicarlo, y eso ha hecho que el agua, las gotas, en lugar de formar gotas, se extienda por toda la superficie a lavar. Pero es que ahora, claro, como he añadido jabón de sobra que no cabe arriba, pues andan moléculas de jabón por aquí que están desesperadas. Las cabezas están encantadas de la vida porque son hidrofílicas, pero las colas están desesperadas porque están en el agua y no quieren estar. Entonces, ¿qué hacen? Cuando encuentran un depósito de grasa, se colocan de esta manera para esconder la cola del agua. Y la agitación, por eso nos restregamos las manos o la prenda cuando la lavamos, hace que se acabe desprendiendo y se forma una estructura como esta, rodeada de las moléculas de jabón, esto se llama una micela, y el correspondiente aclarado se lleva la porquería. Por eso el agua sin jabón no lava y con jabón lava. Bueno, pues con eso pasamos a la tercera parte, que es el surfactante. Por eso he pintado lo que hacen los pulmones. En lugar de que el surfactante sea agua, es agua con otras cosas. Y le he pintado una cabeza polar y 2 colitas en vez de una. Y con eso conseguimos que la tensión superficial sea prácticamente nula y por lo tanto no haya diferencias de presión, no nos cueste trabajo respirar, etc. ¿Por qué le he puesto 2 cabecitas? Bueno, porque el surfactante pulmonar no es jabón, claro, es una cosa que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. Una cosa que, como yo cada vez que la pronuncio se me forma un nudo en la lengua, pues al final esto siempre lo abreviamos como DPPS. Es esta molécula de aquí, que ya para no complicar las cosas, cada vértice de estas líneas, donde no hay nada, hay un átomo de carbono. Y en cada átomo de carbono tiene que tener cubiertos 4 enlaces. Así que, por ejemplo, aquí, que solo tiene 2, pues hay 2 más con hidrógeno. Si uno se molesta en echar la cuenta, esa molécula está formada por 130 átomos unidos. Y eso lo tenemos aquí en los pulmones. No solo lo tenemos, lo fabricamos. Bueno, este es un surfactante, un tensioactivo extraordinariamente eficaz. Reduce la tensión superficial del agua prácticamente a 0. Y gracias a esta molécula vivimos y podemos respirar aire. Esa es la cabeza hidrofílica, claro, y estas son las colas hidrofóbicas, que tiene 2 en lugar de 1. Entonces, podríamos terminar la charla aquí, ¿no? Ya hemos explicado por qué hay surfactante,
¿Qué es el surfactante? ¿Por qué lo necesitamos? Y bueno, pues... Pero resulta que, claro, las cosas nunca son tan fáciles. ¿Cuál es la composición real? Ese es el DPPC es el componente mayoritario en el surfactante, pero está hecho de muchas otras cosas, que son estas de aquí. El DPPC es el 41% del surfactante pulmonar. Es lo que se llama un fosfolípido saturado. ¿Por qué fosfo? Voy a ponerlo aquí, porque tiene un fósforo en un grupo fosfato, que es este de aquí, en la cabeza. Fosfolípido. Lípido es una grasa. Estas dos colas son grasas, los lípidos, como el aceite de oliva. ¿Y saturado qué quiere decir? Bueno, pues eso lo veremos ahora, porque tiene... Luego hay fosfolípidos no saturados, hay otro que es el 25%, que es la fosfatidilcolina, no el dipalmido y fosfatidilcolina. ¿Y qué diferencia tiene con este? Y si este ya disminuye la tensión superficial, ¿para qué queremos este? Bueno, pues esa molécula es esta de aquí. La cabeza hidrofílica es estrictamente la misma que la del DPPC. Pero las colas son casi iguales una, pero en la otra hay una diferencia crucial. Y es que este enlace de aquí, en lugar de ser simple, es doble. Así que estos dos carbonos han gastado un enlace más, en vez de saturarlo con un hidrógeno, lo han usado en unirse a los carbonos de al lado. ¿Y eso qué más dará? Pues eso tiene una importancia vital, porque un enlace simple de carbono es muy flexible, pero un enlace doble es muy rígido. Es lo que intento representar aquí. Así que mientras que el DPPC es como si pues una persona que tiene los brazos que los puede mover libremente, y los dobla de cualquier manera. La fosfatidilcolina es pues un señor que tiene un brazo bien y el otro lo tiene escayolado además así. Y eso, como veremos, tiene mucha relevancia, ¿no? Porque este enlace es muy rígido, así que este ángulo es muy fijo. Pero es que hay más cosas. Hay otro fosfolípido, que es el fosfatidilglicerol, que bueno, lo pongo aquí, pero no me voy a meter con él. También es doblemente saturado. Insaturado quiere decir que tiene enlaces dobles. Saturado, que todos los enlaces son simples. ¿De acuerdo? Eso es lo que se me olvidaba. Así que estos tienen enlaces, son no saturados, y este está saturado. Estos son rígidos y este no es rígido. Y luego hay lípidos que son neutros, que no tienen carga eléctrica, y el más sorprendente de todos es un porcentaje enorme de colesterol. En el surfactante pulmonar hay un 8% de colesterol. Un 8% de colesterol es una barbaridad. El surfactante pulmonar es la secreción, lo secretan los neumocitos de tipo 2, la secreción humana con mayor concentración de colesterol de todas las que produce el cuerpo. ¿Por qué? El colesterol es una molécula así, tiene una estructura completamente diferente, y lo que quiero que recuerden para lo que viene luego es que es una molécula muy gorda, muy voluminosa. Así que mientras que este era como un señor que tiene un brazo escayolado, este es un señor pasadito de kilos, es un señor orondo. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego hay además 4 proteínas, 2 hidrofóbicas y otras 2 hidrofílicas. O sea que, como ven, más todos estos pequeños de aquí que no he mencionado y que no me voy a meter con ellos. O sea, como ven, el surfactante pulmonar, para conseguir respirar aire, la cosa es complicada, pero muy complicada. ¿Por qué? Porque si ya el DPPC era capaz de reducir la tensión superficial, ¿por qué tenemos todo ese follón en el cuerpo? Bueno, pues la respuesta está en que yo hasta ahora he pintado esto así con un esquema. Vamos a mirar la superficie esta con un poco más de... Si hacemos un zoom, lo miramos, digamos, al microscopio, la cosa se complica. Lo que tenemos es algo así. Por cierto, si alguien está interesado en este tema, que es realmente apasionante, hay un artículo de divulgación, que es este que cito aquí. Esta figura está tomada de este artículo de Jesús Perejil, que es un catedrático de biología de la Universidad Complutense de Madrid.
Esto es un artículo de divulgación publicado en la revista de Divulgación, Investigación y Ciencia en febrero del 2010, y es un artículo extraordinario para entender los problemas del surfactante. Esta persona es uno de los expertos mundiales en surfactante pulmonar, desde el punto de vista experimental. Entonces, claro, aquí tengo la superficie, el surfactante que he dibujado ahí arriba y todo este follón que es. Bueno, pues claro, la pared del alveolo está aquí, el neumocito que lo fabrica y lo secreta está aquí. Cuando lo secreta, hasta que llega a la superficie, tiene que pasar por el agua. Pero estamos otra vez en un lío, porque esta molécula es fuertemente anfifílica. Las colas no pueden ver el agua ni en pintura. Así que no van sueltas por ahí, se forman estas estructuras con las cabezas hacia afuera, hacia el agua, porque las cabezas son hidrofílicas, les gusta el agua, y las colas las esconden. Esto es lo que se llama una micela. Y hasta que llegan aquí, resulta que, claro, esto no es el problema del globo que yo lo inflo una vez y ya está. Esto es un globo en los alveolos que me paso la vida entera, infla y desinfla continuamente. Entonces, y la cantidad de surfactante que tengo aquí en la superficie, pues no es la misma siempre, porque si el alveolo es muy pequeñito, sobra material, que tiene que irse a algún sitio a esperar hasta la siguiente inspiración. Y cuando empiece a inspirar de nuevo, ese material me hace falta ahora, porque el alveolo es mucho más grande, tiene que ir corriendo a la superficie otra vez para disminuir la tensión superficial. Y claro, el surfactante que sobra aquí, cuando empiezo a comprimir la superficie, no puede ir al aire, porque si se va al aire lo expulso cuando suelte el aire, cuando expire el aire. Así que se tiene que ir al agua. Pero si se va al agua, tiene que formar estas estructuras para esconder las colas. O sea, se trae un trajín más que mediano. ¿Y cuál es el problema? Pues que el DPPC, que aquí solo dibuja DPPC a temperatura fisiológica del cuerpo humano, o sea, 37 grados, número redondo, no es un líquido, es un gel. ¿Por qué? Pues precisamente porque las colitas son tan flexibles, porque no están saturadas, son tan flexibles que se entremarañan, se entrelazan, y en lugar de ser un fluido suficiente, o sea, es un material, en lugar de ser suficientemente fluido, es un gel. De manera que si nuestro surfactante estuviese hecho solo de DPPC, pues no podríamos respirar, porque no llegaría a tiempo el material para ir de aquí a aquí, vuelta para allá y para acá todo el rato. ¿Qué conseguimos con, por ejemplo, la fosfatilcolina? El señor con el brazo así y el gordito del colesterol se colocan por aquí por medio de las colas. ¿Y qué consiguen con eso? Pues como si una persona con el brazo, 3 personas con el brazo así y 4 gorditos se meten en el autobús en hora punta, pues disminuye mucho la densidad de gente en el autobús y aumenta la movilidad dentro del autobús, una barbaridad. Pues exactamente eso es lo que hace el colesterol y el resto de componentes. Más delicado aún, ¿y las proteínas? Bueno, pues solo he pintado 2 proteínas, las otras 2 que son hidrofílicas que andan por aquí, parece ser, y yo de esto no sé, parece ser que tienen que ver con otra función del surfactante pulmonar. Es que claro, el alveolo es la superficie que separa nuestro cuerpo, de hecho el torrente sanguíneo, de todo el aire exterior. Como imaginarán, la cantidad de patógenos que entran con el aire, entre ellos coronavirus, es enorme. El surfactante pulmonar es la primera barrera inmunológica de nuestro cuerpo, continuamente funcionando. Parece ser que esas 2 proteínas tienen que ver con eliminar patógenos. Lo que hacen para eliminarlos, aquí hay otras células en la pared del alveolo que se dedican a comerse los patógenos. Pero alguien les tiene que decir de lo que hay por allí que ha entrado con el aire, qué es patógeno y qué no. Para marcarle a estas células que se tienen que comer a un patógeno, lo que hacen las proteínas estas específicas, se unen a los patógenos y las células estas detectan la proteína y dicen, ese es malo, hay que comérselo. Pero bueno, eso es otra batalla de la que yo no sé nada más que lo que acabo de decir, así que no me voy a meter ahí, claro. Estas otras 2, sin embargo, ¿qué se cree ahora mismo? ¿Qué se cree? Eso es lo que se cree, no se sabe, se cree. Pues que, claro, estas son hidrofóbicas, no pueden ver al agua, así que rápidamente se unen a sitios
a las bicapas estas en sitios específicos, y concretamente se cree que sirven de puente para mantener el enlace entre estas estructuras que están aquí esperando la siguiente inspiración para ir a la superficie y la superficie. Hacen, digamos, de puente para facilitar el paso del material en la siguiente inspiración de estas estructuras de almacenaje a la superficie. ¿Por qué se cree eso? Pues porque se han hecho experimentos donde no se pone el surfactante en la proteína y se ve que el surfactante no funciona. ¿De acuerdo? Bueno. Y por último, ya muy breve, no sé cuánto tiempo llevaré, pero me he pasado. Bueno, pues muy breve. ¿Y qué pinto yo, un físico teórico, en un negocio como este? Bueno, pues he repetido ya varias veces a lo largo de la charla que el principal problema es que no sabemos a nivel molecular, a nivel más bajo que molecular, a nivel atómico, cada molécula de esas, cómo interacciona, cómo se coloca, por qué está ahí. Si queremos fabricar surfactantes sintéticos realmente efectivos que puedan ayudar especialmente a los bebés prematuros, tenemos que entender exactamente qué hace cada componente y luego cómo podemos conseguir esas componentes artificialmente. Eso es trabajo de los químicos. Como ya dije, todo esto es un problema, todos estos problemas son siempre multidisciplinares, claro. Y un físico teórico, ¿qué puede hacer entonces? Pues hacemos, para empezar, esto es un problema, como ya imaginarán, intentar entender a nivel atómico, no molecular, atómico, cada átomo de cada molécula que está haciendo aquí, pues es un problema serio. Así que empecemos por el principio y nos fijamos entonces en esta capa solo y nos olvidamos de momento de esto. A ver si en los próximos años seguimos aprendiendo de esto. De momento vamos a tratar de estudiar la capa de surfactante. O sea, ponemos moléculas de surfactante de DPPC sobre la superficie de agua y vemos y estiramos y contraemos la superficie como haría el alveolo al respirar y vemos qué pasa. Para empezar, en esta figura veis que el autor ha dibujado la superficie del DPPC. Resulta que ha dibujado zonas ricas en DPPC y zonas pobres, o sea, zonas, dominios, se llaman dominios en los que la densidad del surfactante es mayor y dominios en los que es menor. ¿Por qué? ¿Por qué no va disminuyendo la densidad o aumentando según que estire o encoja progresivamente? No, se forman zonas de más densidad de surfactante y zonas de menor. ¿Por qué? Pues nos gustaría entender por qué, claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un físico teórico como yo? Pues fijarse átomo a átomo de las moléculas y ver qué están haciendo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Evidentemente no en un laboratorio, porque no podemos ver una molécula hasta ese nivel. Hacemos simulaciones por ordenador, en concreto dinámica molecular. ¿Y eso qué es? Pues eso es, claro, si uno se fija en la vida cotidiana, el mundo macroscópico, pues uno se preocupa de cosas de las que nos preocupamos todo el día. Por ejemplo, si uno ya express de la cocina, que tiene gas dentro, pues nos interesa saber a qué temperatura está, que la mido con un termómetro, y a qué presión está, que es tanto como decir qué fuerza tengo que poner aquí para que esto no se vaya para allá, y divido esa fuerza entre la superficie de este pistón, y esa es la presión, ¿no? Un gas se caracteriza así. Pero si uno coge otra vez el microscopio especial este que tenemos, que nos permite ver los átomos, lo que uno vería es esto. Lo que uno ve es eso. El gas es una colección de átomos moviéndose en todas las direcciones, con unos más deprisa, otros más despacio, chocando con las paredes, chocando entre ellos. Eso es todo lo que hay allí dentro. Así que eso de la temperatura y la presión, ¿eso qué es? Todo lo que medimos en el fondo de todos los días, y de hecho todo lo que vemos son promedios de propiedades atómicas. Es lo que pongo ahí. La temperatura de un gas no es más que el promedio de la energía cinética, de la velocidad con la que se mueven las partículas. O sea, una medida de la velocidad con la que se está moviendo. Lo que yo hago cuando caliento el gas, cuando le pongo aquí debajo un fuego,
es a través de la pared, de las moléculas de la pared, le comunico energía a todas y cada una de las moléculas y por lo tanto las acelero. Luego la velocidad media de las partículas aumenta y el termómetro lo registra como una subida de temperatura. Eso es lo que llamamos temperatura. Y la presión no es más que la fuerza que ejercen las moléculas contra las paredes debido a los choques. Cada vez que una molécula choca con la pared y rebota, le comunica una fuerza. El promedio de todas esas fuerzas, promedio porque no chocan todas con la misma velocidad, etcétera, etcétera, es dividido por la superficie total, es lo que llamamos presión. Entonces, para un físico teórico como yo, pues el surfactante y el agua es una colección enorme de moléculas de agua y de moléculas de DPPC, cada una de ellas hecha de 130 átomos unidos. Si yo supiese calcular la trayectoria de cada uno de los átomos, quiere decir, la trayectoria es dónde está cada átomo y con qué velocidad se está moviendo en cada instante del tiempo, pues entonces podría hacer estos promedios y sé las propiedades macroscópicas que vería el médico mirando con su microscopio en el DPPC. Eso es una simulación por ordenador. ¿Es fácil de hacer eso? ¿Cómo se calcula la trayectoria? Pues si solo tengo una partícula es muy fácil, esto lo aprendimos todos en el colegio. ¿Cómo se calcula la trayectoria de una partícula si sé la fuerza que la hace mover? La segunda ley de Newton. La fuerza que la produce el movimiento dividido por la masa. Eso sí, en un ejemplo muy sencillo, como este de aquí, nos sentimos Galileo Galilei por un momento y nos subimos a un edificio para dejar caer piedras y medir cómo caen, como hacía Galileo en la Torre de Pisa. Pues es muy sencillo, esto lo resolvimos todos en el instituto o en el bachiller o como se llame ahora, ¿no? Lo voy a poner aquí para recordarlo. La fuerza que hace caer una piedra es su peso, la masa por la aceleración de la gravedad. Así que entonces, esto me va como le parece. Así que entonces, si la aceleración con la que cae la piedra, la aceleración con la que cae la piedra, si pongo esta fuerza aquí, las masas se cancelan, pues es constante igual a la aceleración de la gravedad. Las piedras caen con la misma velocidad y con la misma aceleración independientemente de su masa. Y si la aceleración es constante, entonces la velocidad no tiene más remedio que ser lineal, así que la velocidad en un instante dado es la velocidad con la que la dejé caer o la tiré, más g por t, y el espacio que va recorriendo, que va cayendo, pues es esto. ¿Recuerdan ustedes esto del instituto? No se preocupen que no les voy a poner un examen. Pero claro, ¿y qué puedo hacer yo entonces? Pues yo lo que hago es pongo en un ordenador unas cuantas moléculas de agua, unas cuantas moléculas de DPPC, cada una hechas de 130 átomos y las de agua de 3, y resuelvo y como sé cómo interacciona un átomo con otro, resuelvo las ecuaciones y calculo dónde está cada átomo de cada molécula y con qué velocidad se mueve cada átomo de cada molécula en cada instante. Y a partir de eso lo tengo todo, hago los promedios y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros hemos hecho, con mis colegas de trabajo en este tema, hemos hecho la simulación más grande que se ha hecho hasta el momento de este sistema. Hemos puesto 1152 moléculas de DPPC con 93.312 moléculas de agua. Como cada molécula de DPPC eran 130 átomos y cada de agua son 3, eso hace 400 y pico mil partículas, piedras que están cayendo. Bueno, pues eso, resolvemos la segunda ley de Newton, que como además se mueven en 3 direcciones, son 3 por cada partícula, porque se pueden mover en las 3 direcciones. Eso hace un total de 1.200.000, casi 1.300.000 ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Qué quiere decir acopladas? Que claro, la fuerza que actúa sobre un átomo depende de dónde están los otros átomos, porque se atraen, se repelen. Así que tengo que resolver esta ecuación, pero para resolver esta ecuación necesito saber la otra porque tengo que saber dónde están. Es un problema de cálculo extraordinariamente complejo. Evidentemente no se puede resolver a mano como la piedra cayendo, se resuelve con un ordenador. En cómo se resuelve eso no voy a entrar, solo diré a modo de prueba que para resolver este problema necesitamos un ordenador, no son ordenadores como los que tenemos en casa. Este es un ordenador de un núcleo, de un clúster que se llama de 288 procesadores programados en paralelo, trabajando 21 días
consecutivos, ininterrumpidamente. ¿Y qué tipo de cosas podemos obtener? Pues una vez que yo sé dónde estaba cada molécula y con qué velocidad se movía, para empezar puedo pintar eso, la capa esa. Y además, esto es un esquema que me hace falta para definir lo que encuentro. Claro, yo puedo pintar las moléculas, pero pintar las moléculas no dice nada. Yo tengo que hallar promedios, que es lo que yo mido. Entonces, como esta es una molécula de DPPC, la cabeza está dentro del agua, las colas están fuera, pues defino vectores que me permiten saber cómo están orientadas las colas. Un vector que me dice cómo está orientada la cabeza. Proyecto las colas sobre la superficie del agua y veo si están, qué área ocupa una molécula, si están ordenadas, si no están ordenadas, y eso lo represento. Por ejemplo, yo tengo cosas así. Y en función, obtengo cosas así, estos son curvas, en función de cuánto he apretado la superficie. Y como vemos, según lo que aprieto la superficie, se forman zonas ricas en DPPC, muy ordenadas, y zonas pobres en DPPC, lo que había pintado el biólogo en su esquema. Pero puedo saber más cosas. De hecho, una cosa que no puede hacer el biólogo, porque no puede decirle al paciente, oye, respira hasta un poquito, estira los pulmones un poquito, pero ahora aguántate ahí 4 horas que vamos a ver qué pasa con esos dominios. Eso no lo puede hacer el biólogo. Yo sí, porque yo puedo dejar la ventaja de esto es que yo aquí en esta simulación puedo matar tantos pacientes como quiera, que no pasa nada. Agustín, por favor. Entonces, si veis, esto es la simulación vista de arriba. A medida que va pasando, le he puesto un volumen, lo he comprimido hasta donde he querido y ahora espero. Y ven lo que va pasando según va pasando el tiempo. Las partes amarillas son zonas ricas en DPPC y las color lila, eso lo que sea, son zonas pobres en DPPC. Son las zonas desordenadas y las zonas ordenadas que pintaba el biólogo. Pero es que esto sí que se puede ver en un laboratorio de física con una microscopía especial, y es eso de aquí. Esto es comprimir una monocapa de DPPC en un aparato especial que se llama una balanza de Langmuir y observarla con un microscopio de fluorescencia que se llama, para que me permite ver la estructura. Y estos son los dominios, nada más comprimir, y estos son los dominios 4 horas después. Como ven, los dominios no son estables, crecen con el tiempo, que es exactamente lo que vemos en la simulación. Ahora, la discusión era por qué crecen, y la discusión era si se debía a que los dipolos que están dentro del agua, las cabecitas, se ordenan. Bueno, para no hacer la historia más larga, nosotros lo que podemos, como sabemos dónde está cada átomo, pues dónde está cada átomo de fósforo y cada átomo de nitrógeno en cada instante, puedo calcular este vector y puedo ir viendo cómo está ordenado ese vector. Es que ese vector está desordenado. O sea que las moléculas de DPPC, con la cabeza de la molécula de DPPC, se comportan dentro del agua como la niña del exorcista. O sea, no hay orden en estas cabezas. Y esto es un resultado que hemos obtenido hace pocos meses, que hemos publicado en este artículo. Por primera vez hemos aclarado que se creía hasta ahora que lo fundamental para la ordenación del DPPC y por lo tanto el funcionamiento del surfactante pulmonar eran los dipolos, y nosotros hemos demostrado que no, que lo clave es cómo se empaquetan las colas. Lo cual tiene sentido, por otra parte, porque por eso tiene colesterol y tiene el señor del brazo escayolado, para evitar que las colas se empaqueten, digamos, mal. Y bueno, termino agradeciendo a mis colegas Enrique Velasco y Sergio Panzuela de la Autónoma de Madrid y Peter Tilleman de la Universidad de Calgary. El ordenador está hecho, esto es de la Universidad de Calgary. Aquí en España no tenemos un ordenador potente como ese, suficientemente potente. Y por último, también quiero agradecer a mi buen amigo Leopoldo Sánchez, que es neumólogo, jefe de neumología del Hospital La Paz de Madrid, hoy día ya felizmente jubilado y cobrando la pensión, que fue quien me llamó mi atención sobre este problema de física tan para mí apasionante, y de hecho quien me ha enseñado la poquita fisiología del pulmón, digamos que me ha educado, para no decir muchas barbaridades, a nivel médico y fisiológico, porque claro, yo no soy médico.
y por supuesto muchas gracias a todos por la atención. Pues muchísimas gracias, profesor don Luis Medero, por esta magnífica conferencia que es sorprendente. Lo primero, por a dónde ha llegado el hombre en el estudio de lo que es el cuerpo humano, lo que es el pulmón, una cosa que todos sabemos que, bueno, pues el cambio en el oxígeno y CO2 está muy bien, pero haber llegado al detalle es lo que consigue el hombre con su estudio, y luego cómo se consigue simularlo en un ordenador y sacar las consecuencias que todo este funcionamiento fisiológico del cuerpo se imita, se saca, se obtiene. Muchísimas gracias, enhorabuena por el extraordinario trabajo que esto supone, de investigación y desarrollo y tal, y enhorabuena y muchísimas gracias por su estancia. Muchas gracias. Es un honor para mí. Bueno, quiero hacer la entrega de este recuerdo. Muchas gracias. Estuve buscando yo una foto como esta a alguien que le falta el aire, pero no lo encontré. Se puso el timón. Muchas gracias. Enhorabuena. El próximo acto de la Academia será, con motivo de la Cuaresma, una conferencia que lleva por título El Nuevo Testamento, la visión de un historiador, a cargo del ilustrísimo señor profesor don Antonio Piñero Sáenz, catedrático emérito de Filología Griega de la Complutense de Madrid. Esta conferencia iba a ser el día 24 de marzo, como pone en el programa, pero por motivos de agenda del conferenciante la hemos adelantado al jueves 19 de marzo a las 19:30. Que es a José, pero será fiesta. Como a San José ya no vamos, ¿no? Entonces el jueves a las 7:30, aquí en el centro del Congreso, están todos ustedes invitados. Agradezco la presencia de las autoridades civiles y militares, comandantes de la Infantería Marina, a todos los compañeros académicos y a todos ustedes, señoras y señores, que han aprovechado este magnífico día de primavera adelantada y han acometido la aventura de estar a menos de 1 metro del de al lado. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes, están ustedes invitados.